Sí, doctor, iniciamos con definición. A ver. ¿Empezamos? Doctor, ¿se ve? Sí, sí se ve. Bueno, doctor, nuestro grupo 4 va a presentar insuficiencia cardíaca, definición y etiología. Buenas noches con todos. Empezaremos nuestra exposición. Definición. La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico que está caracterizado en el desequilibrio entre la capacidad del corazón para bombear la sangre rica en oxígeno y la necesidad del organismo en forma eficiente. No es posible revertir todas las afecciones, pero existen tratamientos que pueden mejorar los signos y síntomas, siendo un proceso lento que empeora con el tiempo, produciendo un aumento del tamaño para que circule más sangre por el cuerpo. Los cambios en el estilo de vida, tales como hacer ejercicio, reducir el sodio en la dieta, controlar el estrés y adelgazar, pueden mejorar la calidad de vida. Existen factores de riesgo, como se ve aquí, ataques cardíacos previos, enfermedad arterial coronaria, presión arterial alta, hipertensión arterial, latidos irregulares, arritmia, enfermedad valvular cardíaca, especialmente en las válvulas aórtica y mitral, cardiomiopatía, defectos cardíacos congénitos, abuso de alcohol y drogas, hemocromatosis, acumulación peligrosa de hierro en el organismo. Clasificación. Existen 4 maneras de clasificar la insuficiencia cardíaca. Se puede clasificar de acuerdo al tiempo de evolución en aguda o crónica. Se puede hacer una clasificación funcional de la... Doctorita Geraldine, clasificación en la siguiente clase. Solo vamos a hacer definición y etiología. Ustedes van a hacer solamente etiología. ¿Ya? Ya, entonces me paso esta diapositiva entonces. Pasemos a esta diapositiva. Empezaremos con la etiología. Una de las causas de insuficiencia cardíaca es la fiebre reumática. Es una complicación de la amigdalitis estreptocócica no tratada. Daña los tejidos causando hinchazón. La fiebre reumática produce una cicatrización de las válvulas del corazón. Esta cicatrización puede estrechar la válvula y hacer que sea más difícil que ésta se abra, bien o se cierre por completo. Mm, a su vez, el corazón tiene que esforzarse más por bombear sangre al resto del organismo. Este daño valvular puede dar lugar a una cardiopatía reumática, la cual puede ocasionar una insuficiencia cardíaca congestiva. Diabetes. La diabetes se asocia a una alta incidencia de insuficiencia cardíaca congestiva y mayor pérdida de función contráctil cardíaca. La diabetes mellitus tipo 2 es un factor de riesgo para la insuficiencia cardíaca. Por cada aumento del 1% en la hemoglobina, el riesgo de insuficiencia cardíaca incrementa el 8 y el 36%. La presencia de diabetes de tipo 2 se asocia a un incremento de la masa del ventrículo izquierdo y de su grosor. Se asocia a un incremento de la masa del ventrículo izquierdo y de su grosor parietal y a reducción de su función sistólica y particularmente a disfunción diastólica. Independiente de la hipertensión arterial, también se produce una reducción de su función sistólica y una función diastólica, disfunción diastólica. Hemocromatosis hereditaria. La hemocromatosis hereditaria. Doctorita, en su diapositiva anterior, ahí pon la anterior. Yo sé que lo entienden ustedes, ¿no? Se refiere a la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada, como todos sabemos, la hemoglobina dura 4 meses, 120 días. Entonces, cuando la hemoglobina glicosilada está alta, indica que
productos de glicación avanzada, como es la glucosa, por lo menos está 120 días. ¿Ya? Entonces quiere decir que si yo tengo una hemoglobina glicosilada, 1% por encima del normal, ya te da un incremento del riesgo de falla cardíaca de 8. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo 2%, 3% de hemoglobina glicosilada por encima del valor normal? Entonces, cuando hablamos de diabetes mellitus, la glucosa va a toda la economía, afecta a todas las células. Es muy tóxica. Y la diabetes es una enfermedad, es una pandemia, está en todo el mundo. Y hay sectores que tienen el 8 o 10% de diabéticos. Acá en Arequipa, principal causa de insuficiencia renal terminal, porque mata el riñón. Y así como mata el riñón, mata casi todas las otras células. Mata el cerebro, mata el corazón. Entonces, tener diabetes es un alto riesgo, porque la glucosa es muy tóxica, muy tóxica. Ya cuando lleven diabetes mellitus van a se dar cuenta lo tóxica que es la diabetes. Continúe, doctora. Hemocromatosis hereditaria. Esta enfermedad es una enfermedad crónica. Provoca que nuestro cuerpo absorba demasiado hierro de los alimentos que consumimos. Este exceso de hierro se puede almacenar en distintos órganos, entre ellos el corazón, de tal manera que afecta su capacidad de hacer circular la sangre para las necesidades del cuerpo, provocando así insuficiencia cardíaca. Tenemos las enfermedades de las válvulas cardíacas. Las válvulas cardíacas permiten que el flujo de la sangre se dirija en la dirección adecuada. Un daño a nivel valvular, ya sea por un flujo de sangre inadecuado, isquemia coronaria, o por una infección o por un defecto en la anatomía del corazón, fuerza al corazón a trabajar de forma más intensa para mantener la sangre en la dirección adecuada. Este sobreesfuerzo hace que se debilite la fuerza de contracción del corazón. Miocarditis. Es la inflamación del músculo cardíaco, especificando la capa media de la pared del corazón. Usualmente se presenta debido a una infección viral. Puede afectar, como ya dijimos, el músculo cardíaco y también daña el sistema eléctrico del corazón. Esto reduce la capacidad del corazón de bombear y produce ritmos cardíacos rápidos o anormales. Cuando no se le da un tratamiento adecuado, se puede agravar y producir insuficiencia cardíaca. Continuando con la etiología, tenemos la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es el factor de riesgo más comúnmente detectado en pacientes que desarrollan insuficiencia cardíaca. ¿Pero qué es la hipertensión arterial? Es una patología crónica en la que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, lo que puede dañarlos. Como sabemos, la tensión arterial normal es la sistólica de 120 milímetros de mercurio y la diastólica de 80 milímetros de mercurio. Mientras que en la hipertensión vemos que la presión sistólica es igual o mayor a 140 milímetros de mercurio y la diastólica igual o mayor a 90 milímetros de mercurio. Aquí en la diapositiva vemos unos factores de riesgo que son antecedentes familiares, la edad, la mala alimentación, el sedentarismo, el estrés, el consumo de tabaco y alcohol. La hipertensión arterial es silenciosa porque los síntomas no son claros. La mayoría de los casos transcurren sin que haya ningún síntoma y por lo tanto la enfermedad pasa desapercibida. Esto es muy peligroso para la salud del paciente. Sin embargo, su tratamiento reduce el riesgo de padecer otras patologías e incluso se ha demostrado que el tratamiento es capaz de reducir la incidencia de insuficiencia cardíaca hasta en un 52%. ¿Y de qué consiste este tratamiento? Pues el tratamiento consiste en cuidado personal y diuréticos, además de seguir una dieta saludable con menos consumo de sal y ejercitarse regularmente. Siguiente diapositiva, por favor.
Otra causa que tenemos también es la estenosis aórtica. En Latinoamérica, la enfermedad valvular representa del 3 al 22% de causas de insuficiencia cardíaca, siendo la enfermedad valvular aórtica de un 47% y la mitral de un 53%. La estenosis aórtica es el estrechamiento de la válvula aórtica que obstruye el flujo sanguíneo desde el ventrículo izquierdo hasta la aorta ascendente durante la sístole. El área valvular aórtica de un adulto normal es de 3 a 4 centímetros al cuadrado y las causas más frecuentes de estenosis son un proceso degenerativo y calcificación relacionada con la edad. También puede ser la fiebre reumática, muy frecuente en países subdesarrollados, produciendo fusión de las comisuras con cicatrización y calcificación de las cúspides valvulares, así como también alteraciones congénitas. La estenosis aórtica no tratada progresa hasta volverse sintomática con una o varias de las triadas clásicas de síncope, angina y disnea durante el ejercicio. También puede presentarse arritmias e insuficiencia cardíaca. Algunos síntomas generales que se presentan son la angina de pecho, la sensación de desmayo o mareo, la falta de aire y fatiga, sobre todo después de hacer ejercicio, palpitaciones y no subir lo suficiente de peso. Esto se ve principalmente en niños con estenosis de la válvula aórtica. Siguiente diapositiva, por favor. Una de las principales etiologías de insuficiencia cardíaca es la enfermedad coronaria, que representa un compromiso en el flujo sanguíneo de las arterias coronarias y el requerimiento de oxígeno del músculo cardíaco o miocardio. Por lo general, la enfermedad de la arteria coronaria se debe a aterosclerosis de la arteria coronaria, que es depósito de placas ateromas en la capa subíntima de las arterias coronarias grandes y medianas. A medida que la placa ateromatosa crece, la luz arterial se estrecha de manera progresiva, disminuyendo el flujo sanguíneo y, por lo tanto, el aporte de oxígeno, lo cual puede conducir a una isquemia. Con menor frecuencia, la enfermedad de la arteria coronaria se debe a espasmos de la arteria coronaria. Es un aumento localizado transitorio del tono vascular que estrecha significativamente la luz y disminuye el flujo sanguíneo. Siguiente, por favor. Entre otras causas tenemos las arritmias cardíacas, las cuales son latidos anormales del corazón, ya sea irregulares, demasiado rápidos o demasiado lentos, que ocurren porque los impulsos eléctricos que coordinan los latidos cardíacos no funcionan adecuadamente. Estos ritmos cardíacos anormales pueden hacer que el corazón lata demasiado rápido, lo que le genera un esfuerzo adicional al corazón. Un latido demasiado lento también puede llevar a una insuficiencia cardíaca. Tenemos los tipos de arritmia cardíaca. Los médicos clasifican la arritmia cardíaca por lugar donde se originan y según la velocidad de la frecuencia cardíaca que provocan. La taquicardia, que es un latido del corazón rápido, su frecuencia cardíaca en reposo es superior a los 100 latidos por minuto. Por otro lado está la bradicardia, que son latidos del corazón lento. La frecuencia cardíaca en reposo es inferior a los 60 latidos por minuto. Siguiente diapositiva, por favor. También está la cardiomiopatía endocrina. Las hormonas tiroideas afectan directamente el corazón a nivel del retículo sarcoplásmico y la homeostasis del calcio, alterando la contractilidad, la relajación miocárdica, la frecuencia cardíaca y el sistema de conducción. El hipotiroidismo, por falla granular primaria o secundaria a patologías hipofisiarias o hipotalámicas, se manifiesta en el sistema cardiovascular con bloqueos auriculoventriculares, con arritmias, bradicardia, presión del pulso disminuida. Provoca insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Por otro, el hipogonadismo y déficit de hormona de crecimiento se han descrito como factores importantes que desencadenan la insuficiencia cardíaca. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos también la amiloidosis cardíaca, que es un trastorno provocado por depósitos de una proteína normal, la amiloide, en el tejido cardíaco. Estos depósitos dificultan el trabajo apropiado del corazón. Esta afección puede heredarse y a esto se le llama amiloidosis cardíaca hereditaria. También puede desarrollarse como resultado de otra enfermedad, como puede ser un tipo de cáncer de hueso y de sangre, o como resultado de otra afección que causa inflamación. Esta amiloidosis cardíaca es el tipo más típico de miocardiopatías restrictivas y puede afectar la forma en cómo las señales eléctricas se trasladan a través del corazón. Además, la infiltración progresiva del amiloide extracelular y
vasculatura en todo el corazón, ocasiona el engrosamiento de paredes de ambos ventrículos sin generar dilatación de los mismos, pero con alteraciones de manera gradual de los mecanismos de fusión diastólica y sistólica. Este compromiso cardíaco provoca insuficiencia cardíaca, así como también arritmias y bloqueo cardíaco. Siguiente, por favor. Otra causa es el mixoma auricular. Es un tumor no canceroso que se presenta en el lado superior izquierdo o derecho del corazón. Alrededor del 75% de los mixomas ocurre en la aurícula izquierda del corazón. Los síntomas dependen del tamaño y de la localización del tumor y son debidos a la obstrucción del paso de la sangre por la presencia del tumor, también por la formación de pequeños coágulos de sangre cerca del tumor o por el desprendimiento de pequeñas zonas del tumor. Los coágulos o las zonas desprendidas del propio tumor llegan a taponear la llegada de sangre a una zona, lo que se le denomina una embolia. Y también son debidos por otros síntomas generales como la presencia de fiebre, pérdida de apetito, pérdida de peso, cansancio y dolores articulares. Los mixomas son más comunes en las mujeres. Aproximadamente 1 a 10 mixomas se transmiten de padre a hijo, es decir, es hereditario, y se denominan mixomas familiares. Siguiente diapositiva, por favor. Buenas noches. Continuando, vamos a continuar con la pericarditis constrictiva. Hay que mencionar que la pericarditis constrictiva es poco, es poco frecuente y está producida por un engrosamiento fibrótico del pericardio, que puede llegar a una calcificación. ¿Me están escuchando? Disculpe. Sí, muy bien. Ok, gracias. Es que tengo problemas, he tenido problemas con internet en la tarde. Ya, gracias. Ya, y que limita la distensibilidad del corazón. Hay que ver que esto es una causa infrecuente de la insuficiencia cardíaca congestiva. Yendo a las causas, en la mayoría de veces de la pericarditis constrictiva ocurre debido a cosas que provocan el desarrollo de la inflamación alrededor del mismo del corazón, que puede ser la tuberculosis, eh, una cirugía y una radioterapia del tórax. ¿Qué síntomas vamos a ver? Bueno, el edema, la disnea de esfuerzo, también hay la ascitis, puede haber también el reflujo hepatoyugular, la tos ortopnea y también la anorexia. Eh, siguiente, por favor. Ya, ahora tenemos la insuficiencia tricuspidea. Es una afección en la que la válvula que se encuentra en las dos cavidades cardíacas derechas no cierra de forma correcta. La insuficiencia de la válvula tricúspide por lo general no presenta signos ni síntomas hasta que la afección es grave. Algunos de los signos y síntomas que se puede mencionar es la fatiga, la pérdida de la capacidad para hacer actividad física, hinchazón en el abdomen, también hinchazón en las piernas, o también puede haber hinchazón en las venas del cuello. Hay ritmos cardíacos anormales, hay pulso en el cuello y la falta de aire al hacer actividades. Si la insuficiencia de la válvula tricúspide persiste, puede producir insuficiencia cardíaca. En los casos de insuficiencia grave de la válvula tricúspide es posible que aumente la presión en el ventrículo derecho a causa del flujo de la sangre invertido hacia la aurícula derecha y que disminuye el flujo de la sangre que sale hacia el ventrículo derecho y los pulmones. Esto con el tiempo el ventrículo derecho puede expandirse. Al expandirse puede llegar a debilitarse y provocar una insuficiencia cardíaca. Siguiente, por favor.
Ahora tenemos la estenosis mitral. Es un trastorno en el cual la válvula mitral no se abre por completo o no se abre de forma correcta, lo que va a haber un bloqueo del flujo de la sangre hacia la cavidad principal, hacia la cavidad principal del bombeo del corazón, esto en el ventrículo izquierdo. La estenosis mitral ocurre con mayor frecuencia en personas que han sufrido fiebre reumática, que está relacionada con infecciones por estreptococos. La estenosis mitral significa que la válvula no puede abrir lo suficiente. Como resultado, hay menor flujo de la sangre hacia el cuerpo, la cámara superior del corazón se hincha a medida que la presión se acumula. La sangre y el líquido se puede acumular luego en el tejido pulmonar, edema pulmonar, y también llega a dificultar la respiración. Los signos y síntomas que vamos a observar es la falta de aire, especialmente cuando eh, está en ejercicio o se recuesta en la persona. Hay fatiga, especialmente cuando hay actividad. Hay presencia de pies hinchados y también hay tos con sangre, molestia y dolor en el pecho. Siguiente, por favor. Acá tenemos ahora las fístulas arteriovenosas. Es una comunicación anómala entre la arteria y una vena. Sí, las fístulas arteriovenosas pueden ser de forma congénita, que es poco frecuente, y también puede ser adquirida. Cuando existe una fístula arteriovenosa, la sangre fluye de forma directa desde una arteria hacia la vena y evitando llegar a los capilares. Si esto sucede, los tejidos que se encuentran debajo de los capilares, evitando recibir sangre, el suministro de sangre a los tejidos cercanos disminuye y los priva de lo suficiente oxígeno y también de nutrientes. Las fístulas arteriovenosas suelen ocurrir en las piernas, pero se pueden presentar en cualquier parte del cuerpo. Y sus signos y síntomas vamos a tener que es la fatiga, insuficiencia cardíaca, venas moradas y abultadas, hinchazón en las extremidades. Siguiente, por favor. Acá tenemos el taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco constituye un síndrome clínico hemodinámico en el cual se presenta una compresión cardíaca lenta o súbita por acumulación en el pericardio, de líquido o coágulos. También puede ser pus o la misma sangre, producto de algún derrame, trauma o bien una ruptura cardíaca. La presentación de este síndrome puede ir desde pequeños incrementos en la presión intrapericardíaca sin repercusión clínica, o hasta cuando hay un cuadro de bajo gasto cardíaco o la misma muerte. Se ejerce una presión en el corazón, lo que evita que se llene correctamente, por lo que no puede bombear sangre con la eficacia necesaria. En el taponamiento cardíaco, ¿cuáles son las causas? También podemos ver que las causas pueden ser una cirugía de corazón, pericarditis causada por infecciones virales o también bacterianas, cáncer pulmonar terminal y un ataque cardíaco o un aneurisma aórtico. Respecto a sus síntomas, depende del tiempo en el cual dura el líquido en el pericardio. Podemos tener dos tipos: el taponamiento cardíaco agudo y también el taponamiento cardíaco subagudo. En el agudo se desarrolla en minutos. Puede ser debido al trauma, ruptura del corazón o la aorta o complicaciones del
de un procedimiento diagnóstico o terapéutico. Generalmente se genera un shock cardiogénico con hipotensión, con frialdad distal, cianosis periférica y un bajo gasto urinario que requiere de forma urgente la liberación de la presión pericardíaca. Su forma de presentación súbita se puede asociar con dolor torácico, también con disnea, taquipnea, el pulso venoso yugular se eleva y los ruidos cardíacos se tornan hipofonéticos. Y en el taponamiento cardíaco subagudo es porque se presenta en días de la semana, ¿no? Es una forma más leve y menos dramática. Puede estar asociado con neoplasias, con trastorno urémico o etiología idiopática. Regularmente los pacientes pueden estar asintomáticos, pero cuando se alcanza la presión interpericardíaca máxima, se puede desarrollar síntomas como disnea, edema periférico, fatiga y también hipotensión. Siguiente, por favor. Sarcoidosis, no. Sí, sarcoidosis es una enfermedad caracterizada por el crecimiento de pequeñas acumulaciones de células inflamatorias. Es infrecuente y relativamente desconocida. La granulomatosis suele afectar al septo basal, al nodo auriculoventricular, al haz de His y a las áreas focales de la pared libre ventricular y músculos papilares. Regularmente los pacientes, el paciente con sarcoidosis y compromiso cardíaco puede encontrarse asintomático desde desde un punto de vista cardiovascular o bien presentar arritmias o insuficiencia cardíaca o ambas. También puede manifestar como un bloqueo cardíaco completo, con arritmias ventriculares, insuficiencia cardíaca. También tenemos el derrame pericardíaco, una hipertensión arterial pulmonar y un aneurisma ventricular. Viendo, viendo los síntomas, vamos a decir que es muy variado. El paciente puede ser asintomático y sospecharse el diagnóstico frente a una radiografía de tórax patológica o bien presentar síntomas respiratorios. Y fundamentalmente podemos decir, no, fundamentalmente hay una tos seca, disnea, que orientan a una enfermedad pulmonar y de cuyo estudio surja el diagnóstico de la enfermedad. Las manifestaciones extracardíacas de la sarcoidosis son muy variadas, pudiendo encontrarse eritema nodoso, el síndrome poliadenomegálico, veititis, nefrolitiasis, entre otras. Eh, ¿Qué podemos decir del compromiso cardíaco? Como ya comenté, puede ser asintomático o manifestarse con palpitaciones, con síncope, insuficiencia cardíaca y también puede dar la muerte súbita. Las manifestaciones clínicas de compromiso miocardíaco están presentes alrededor de un 5% de los pacientes con sarcoidosis. La disnea puede deberse a numerosas causas como compromiso intersticial o endobronquial, entre otras. Siguiente, por favor. Ya, acá vamos a ver la miocardiopatía dilatada. La miocardiopatía dilatada es una enfermedad progresiva y casi siempre es irreversible del músculo cardíaco, caracterizada por la dilatación del ventrículo izquierdo y la disminución de su función sistólica, lo cual
conduce a una insuficiencia cardíaca y más tardíamente a una falla orgánica múltiple. Hay una mortalidad de un 20% al año y de un 56% a los 4 años, por lo que es principalmente una indicación o se puede dar por un trasplante cardíaco en adultos y en niños. La miocardiopatía dilatada tiene distintas etiologías. Las principales causas en niños son la miocarditis y las enfermedades neuromusculares. En la miocardiopatía dilatada ocurre una respuesta adaptativa en el corazón con lesiones difusas caracterizadas por rigidez y fibrosis. Y una fibrosis de los cardiomiocitos, interposición de las células hipertróficas y atróficas. También hay mitocondrias anormales o ausencia o disminución de la miosina, de la actina, la troponina y la troponina T. En etapas tempranas, la miocardiopatía dilatada se puede dar una remodelación del ventrículo izquierdo y es una respuesta adaptativa que compensa la reducción contráctil. Pero con el tiempo el ventrículo izquierdo se llega a dilatar y se hace disfuncional, lo que lleva a una falla anterógrada por una hipoperfusión periférica y una falla retrógrada con edema pulmonar y congestión venosa, responsables de sus síntomas y culmina con una insuficiencia cardíaca, principal causa de la muerte. Los síntomas pueden ser inespecíficos como fatiga y edema. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de la hipertensión pulmonar. Bueno, es el estrechamiento de los vasos sanguíneos de los pulmones ocasiona una reducción de la sangre transportada del corazón a los pulmones. Para contrarrestarlo, el corazón bombea con más fuerza con el objetivo de aumentar la presión y de esta manera garantizar la cantidad de sangre adecuada. Este hecho recibe el nombre de hipertensión pulmonar, una afección que provoca un progresivo sobreesfuerzo y sobrecarga con la consiguiente disfunción del ventrículo derecho y una posible derivación en insuficiencia cardíaca. La hipertensión pulmonar puede afectar el ventrículo derecho y aún más en el caso de las personas con insuficiencia cardíaca, donde este posible deterioro se puede presentar tanto debido al problema cardíaco de origen como a la sobrecarga característica del desarrollo y progresión de la hipertensión pulmonar. Por tanto, en las personas con insuficiencia cardíaca resulta imprescindible estar atentos y evaluar las posibilidades de presentar una hipertensión pulmonar. Ya, algo que tenemos que comentar es que el control de la hipertensión pulmonar y el seguimiento de la capacidad funcional del ventrículo derecho son clave en las personas con insuficiencia cardíaca, por la importancia que ambas condiciones tienen en su pronóstico y en la evolución y en la determinación de su proceso asistencial. Bueno, doctor, eso sería todo. Eso es todo. Bueno, vamos a usar sus diapositivas para de repente iniciar un diálogo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted habla de hipertensión pulmonar, cuando uno habla, doctor Manuel Ceballos, doctor Ceballos,
Sí, doctor. Doctor, qué entiende usted por cor pulmonar? ¿Ha escuchado alguna vez ese nombre, esa definición? Este paciente tiene cor pulmonar. No, no, doctor. No, no. A ver, doctora Calderón, doctor Joel Calderón Gómez. Joel Calderón. Doctor es Joeli. Ah, perdón, perdón, perdón. Joelí, ¿no? Yo pensé que... Discúlpame. Joelí, a ver, Ah, dime, ¿qué entiendes por... ¿Has escuchado el término cor pulmonar? O cor pulmonale, acá así como lo llaman. creo que es... um, no estoy muy segura, doctor, pero es un... Ay, no sé. ¿Me escucha? Hola. Sí, sí, te escucho, está chancando un bombo. No sé, una dilatación del ventrículo derecho como consecuencia de una enfermedad pulmonar, si no me equivoco. Ya. Hipertensión pulmonar. Ya, siempre hemos hablado. Eh, ¿Puede apagar su volumen? Ya. Nosotros hemos visto en los últimos 20 años un aumento de la patología pulmonar, tanto de fibrosis pulmonar como EPOC, ¿no? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que generalmente es secundaria al consumo alto de tabaco. La fibrosis pulmonar son enfermedades que producen, como el nombre lo indica, fibrosis del pulmón, y en la cual se han encontrado hasta 200 causas ahora, causas que producen fibrosis pulmonar. Y no es como hace una década o 2 décadas se pensaba que solamente el sílice de las minas producía fibrosis pulmonar. Evidentemente que sí produce, ¿no? Eso, pero se han encontrado 200 causas. El tema no es eso actualmente. Lo que quiero indicarles es que el cor pulmonar es una disfunción del ventrículo derecho producida por una enfermedad primaria pulmonar. ¿Ya? Entonces, cuando acá ponen hipertensión pulmonar causa insuficiencia cardíaca, la hipertensión pulmonar como hipertensión, digamos, originada en el pulmón, no te va a producir falla izquierda, te va a producir falla derecha. ¿Ya? Cuando por ejemplo, el cor pulmonar puede ser agudo. Cuando es agudo, ustedes van a encontrar otra enfermedad que es recontra frecuente en nuestro mundo, que es la tromboembolia pulmonar. Así como te da infarto cerebral, así como te da infarto cardíaco, también te da infarto pulmonar. Y eso se llama tromboembolia pulmonar. Entonces es tan frecuente que mucha gente fallece y no sabemos. Por ejemplo, en Estados Unidos hicieron estudios en necropsias de todos los pacientes que habían fallecido con diferentes diagnósticos, diferentes, porque uno piensa, ¿no? No, ha hecho una arritmia y bueno, encontraron que casi la mitad de pacientes habían fallecido por una embolia pulmonar. Entonces es frecuente, es muy frecuente. Ustedes han escuchado lo que es un infarto agudo de miocardio, es frecuente. Ustedes han escuchado la frecuencia de infarto cerebral, de ACV, es frecuente, ¿ya? Entonces también es frecuente tromboembolia pulmonar. ¿Y qué te produce? ¿Cómo llega el paciente con signos de falla derecha? ¿Ya? Entonces, una cosa es insuficiencia derecha, cardíaca derecha, y otra cosa es cor pulmonar.
La insuficiencia cardíaca derecha, ejemplo, puede ser producido por un infarto derecho. El infarto generalmente es el ventrículo izquierdo, o también puede ser, pues, si el infarto es en el ventrículo derecho, te va a producir una falla derecha. Pero la causa más frecuente de una insuficiencia derecha, la causa más frecuente de una insuficiencia cardíaca derecha es una insuficiencia del ventrículo izquierdo, insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Por qué? Porque toda la sobrecarga que se va hacia atrás, obviamente que pasa por el pulmón, obviamente que va a haber hipertensión pulmonar. Y esa fuerza que se traslada al ventrículo derecho y lo hace fallar. Entonces, cuando ya falla el corazón derecho, falla por culpa del corazón izquierdo, se llama insuficiencia cardíaca biventricular o insuficiencia cardíaca global. Entonces, mucha gente viene con sintomatología de ventrículo izquierdo y también con sintomatología de ventrículo derecho, que es la global, ¿no? Pero cuando se ha visto eso, y siempre lo hemos tratado los neumólogos y los cardiólogos, de separar al cor pulmonar. Entonces, el cor pulmonar es una patología de pulmón que en su evolución produce falla derecha. Y quiero que eso diferencie. ¿Qué es lo que nuestro tema ahorita es insuficiencia cardíaca? La insuficiencia cardíaca vendría a ser la causa más frecuente de falla derecha es falla izquierda. ¿Por qué? Porque lleva la sangre. Entonces, lo que tenemos que tener acá presente, y yo quiero recalcar, pues utilizo sus diapositivas, que hay dentro de todo lo que es acá yo pienso que el compañero nos trata muy bien de explicar hipertensión pulmonar en general, la producida por el ventrículo izquierdo. Si falla el ventrículo izquierdo, toda esa sangre que no lo puede eyectar se va a ir para atrás, pues. Al irse para atrás, ¿quién sufre? El pulmón. ¿Y cómo se traduce? Como hipertensión. Sigue la hipertensión, se va a la parte derecha. ¿Ya? Entonces, esa parte que quede clara. ¿Ya? A ver, y la anterior diapositiva, doctorcito. Miocardiopatía dilatada. Bueno, es una enfermedad que lo vamos a entender porque en la fisiopatología, muchos de los eventos que suceden, son para compensar, Inclusive, cuando hablemos de fisiopatología, había pues antes, yo he estudiado el modelo cardiorrenal, una forma de enfocar, no, que falla el corazón, y como falla el corazón, falla el riñón, ¿ya? Y al final esa descompensación entre el agua y la sal hacía que se descompense nuestro corazón, ¿ya? Pero eso no nos ayudaba, ¿no? En esa época. Después vino pues, de repente una explicación más hemodinámica y se le echó la culpa a la hemodinamia. ¿Ya? Entonces, en la cual pues el corazón fallaba porque no se contraía bien y eso llevaba pues a un desbalance, ¿no? En lo que era produciendo hipoperfusión. Entonces, vamos a encontrar acá una cantidad alta de causas en la que tenemos que entender terminología, fisiología normal, ¿no? Entonces, por ejemplo, la miocardiopatía, ¿cómo estaría la precarga? ¿Cómo estará la poscarga? Ya. A ver, Adriana Mamani. Adriana Mamani. Si usted lo ve así, uno siempre tiene que razonar de acuerdo a las enfermedades, ¿no?
Entonces, usted en una miocardiopatía dilatada en la cual usted ve que el corazón se ensancha, ¿ya? Se ensancha por volumen. Cuando aumenta el volumen, el corazón se dilata. Cuando aumenta la presión, el corazón se hipertrofia. ¿Ya? Entonces, acá hay un ejemplo de miocardiopatía dilatada. Y el efecto, el ejemplo contrario es la hipertensión, por ejemplo, ¿no? En la cual el exceso de presión hace que, doctora Adriana, ¿escucha? Sí, doctor. Doctorita, ¿qué es la poscarga? Doctora. Sí, doctor. Bueno, la poscarga sería la carga contra la que el corazón debe contraerse para expulsar la sangre. Explíqueme mejor, a ver. Es la resistencia a la eyección ventricular. Y acá en la miocardiopatía dilatada el trastorno estaría en la precarga y en la poscarga. En la precarga. En la precarga, ¿no? ¿Y qué es la precarga? La precarga sería... A ver, muchos, usted, Murillo, Leticia Murillo. Sí, doctor. ¿Qué es la precarga? ¿Y de qué depende la precarga? Bueno, la precarga, doctor, es el volumen con el que se extiende el ventrículo izquierdo o el derecho. Depende del estiramiento o la tensión de las fibras cardíacas. ¿Qué más? Doctora Zaira, Fiorella Zaira. Sí, doctor, presente. Cuando nosotros hablamos de volumen sistólico, ¿de qué depende el volumen sistólico? ¿Cuáles son las variables que indica que vas a tener un buen volumen sistólico? Sería en este caso la precarga, la poscarga y, y también la contractibilidad que tenga los miocitos del corazón. Muy bien. Entonces, la precarga es la fuerza que distiende las paredes del ventrículo al final de la diástole. Porque ustedes han visto que tenemos dos etapas en el ciclo cardíaco, la sístole y la diástole. Entonces, para el llenado es importante el volumen que el corazón tiene al final de la diástole. Entonces, todas esas cosas todos los factores que tienen que ver con la fuerza que está al final de la diástole, va a definir si va a haber una buena eyección o una mala eyección. Entonces, la precarga viene respaldado por toda la sangre, y eso se llama retorno venoso, la cantidad de sangre que llega al corazón, con la fuerza que va a distender las paredes ventriculares. ¿De qué depende también la precarga?
de la contracción auricular. Ustedes han visto que cuando se llena el ventrículo hay el llenado rápido, el llenado lento, y para acabar de llenar lo máximo que se pueda, se contrae la aurícula. ¿Para qué? Para que haya buen volumen diastólico. Lo importante que es el volumen diastólico final. ¿Y de qué más depende la precarga? Del volumen de fin de sístole. ¿Qué quiere decir el volumen de fin de sístole? Quiere decir que cuando hay la eyección ventricular, no se bota todo, se bota una cantidad. Generalmente botamos el 60% del contenido que hay en el ventrículo izquierdo. Entonces, imagínense en esta miocardiopatía dilatada. ¿Cuánto de volumen tendrá? Generalmente estos pacientes llegan a tener 140. El volumen de fin de diástole, normal, acá ponen a un costadito, ustedes ven, ¿no? El corazón del costadito. Ese corazón del costadito, su volumen final de diástole, más o menos es 100 centímetros. Para un adulto. ¿Ya? Entonces, imagínense con una miocardiopatía dilatada. Acá debe haber 21, así como tú lo ves, a 100, acá debe haber unos 140, 150. O sea, eso genera problemas, pues. Ya ustedes están viendo que ya se está alterándose el volumen final de sístole. ¿Por qué? Porque acá está aumentado. Y siempre la sangre tiene un círculo, pues, como si fuese de una manguera, ¿no? Lo que bota por un costado debe regresar lo mismo, porque es un circuito cerrado. Entonces, cuando vas a encontrar diferentes volúmenes, crea problemas, crea estrés, que ya lo van a explicar cuando haga fisiopatología. Ese estrés tiene un nivel de compensación. Cuando ya se pierde ese nivel de compensación, ya entra en un círculo vicioso que hace daño. Por eso, actualmente, desde el punto de vista de fisiopatología, se determina pues, el enfoque neurohormonal. Ya nosotros consideramos que es el mejor enfoque para explicar la insuficiencia cardíaca. Entonces, cuando hemos visto la definición, ¿podemos ver la definición, por favor? Definición. Ya está, ¿no? Acá está. ¿Qué dice acá? Desequilibrio entre la capacidad. A ver, Enrique Crispín, léame, ¿qué dice en definición? Sí, doctor. Dice desequilibrio entre la capacidad del corazón para bombear sangre rica en oxígeno y las necesidades del organismo en forma eficiente. Ya. Esta definición es pues la típica, la antigua, ¿ya? Primero que en la definición siempre tiene que ir y siempre así lo hemos aprendido, es un síndrome clínico. Es un síndrome porque es producido, como ustedes saben, por muchas causas. Y es clínico porque, en teoría, podríamos alcanzar un diagnóstico con la clínica. ¿Ya? Sino que, como ahora hay una nueva clasificación en la cual se enfoca mucho la fracción de eyección, y hay que entender qué es una fracción de eyección, ¿ya? Entonces se hace obligatorio el uso de un ecocardio.
el definir, ¿cómo se llama? Con la ecografía, un tipo de falla cardíaca, te cambia totalmente el manejo terapéutico. Es totalmente diferente. ¿Ya? Entonces, clásicamente siempre se decía eso, pues desequilibrio, la incapacidad del corazón para mantener, así no, hablando técnicamente, un gasto cardíaco adecuado. O sea, el corazón no puede, pues. Lo que inyecta no es suficiente. El gasto cardíaco del corazón no es suficiente para cubrir las necesidades del organismo. De manera, como dice acá, en forma eficiente. ¿Ya? Entonces, con el paso del tiempo, se agregó, ¿no? Esta explicación, pero con otros términos. ¿Ya? En la cual todavía indicaba de que de repente podía cumplir las necesidades del organismo, aumentando las presiones del llenado diastólico. Si se definía que había un aumento de las presiones diastólicas, obviamente que ese paciente estaba en insuficiencia cardíaca. Pero en el año 2016, la American Heart Association, la AHA, dio una definición nueva, en la cual ellos decían que, bueno, ¿no? Es un síndrome clínico provocado por un daño funcional o estructural. Funcional, cuando ustedes ponen como ejemplo de causa el hipertiroidismo, ¿ya? O estructural, cuando han puesto de ejemplo una estenosis aórtica. ¿Ya? Entonces, entiendan bien esto y memoricen, porque es lo que van a, cuando les pregunten, cuando den sus exámenes, cuando pasen a cuarto, quinto y encuentren un paciente, te van a decir definición y te van a tomar la definición actual. Eso es un síndrome clínico provocado por un daño funcional o estructural. Ahí es fácil el entendimiento. ¿Ya? Que no le permite al corazón ni llenarse ni vaciarse. Entonces, ¿qué te da a entender ahí? Ni llenarse ni vaciarse de manera adecuada. O sea, no le permite vaciarse. Ejemplo, cuando alguien está recontra hipertenso. Cuando está recontra hipertenso, y ustedes, ¿qué aumenta? La poscarga. ¿Qué es la poscarga? La dificultad para eyectar la sangre. Es decir, más hipertensión, eso obviamente es producido por el sistema simpático, en la cual pues, hay una contracción de todo, pues las arteriolas, las metaarteriolas, de la microcirculación, de los pequeñísimos vasos. Toda esa contracción que produce la hipertensión produce aumento de la poscarga. Ese aumento de la poscarga detiene la eyección. Entonces, en la definición, ¿cómo lo entiendes? Que no le permite vaciarse. Es un ejemplo, o sea, no le permite vaciarse. Y la otra, que no le permite llenarse. Por X motivo. Ustedes han puesto ahí estenosis mitral, producida por fiebre reumática. No le permite llenarse. No hay un llene adecuado. Necesitamos tener un llene adecuado de las cámaras del ventrículo izquierdo, que pase muy bien el llenado rápido, llenado lento y luego la contracción auricular. Y entonces llegamos a una cantidad adecuada de un volumen diastólico final.
porque esa sangre es la que se va a inyectar. ¿Y qué pasa si hay una obstrucción de esa válvula aurículo-ventricular? Entonces, ahí es un ejemplo de que no se le permite ni llenarse de manera adecuada el corazón. Entonces, esa es la última definición que se tiene en relación a insuficiencia cardíaca, ¿no? Síndrome clínico provocado por un daño funcional o estructural del corazón que no le permite, esa patología no le permite ni llenarse y o vaciarse de manera adecuada. Entonces, en causas, siempre es bueno saber la mayoría, la gran cantidad de causas que puede producir, ¿cómo se llama? La insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, también tenemos información de estos expertos, ¿no? En lo que es todo lo que es cardiología. Creo que tengo acá un cuadrito. Vamos a verlo, ¿ya? Vamos a verlo si está acá. A ver, creo que está acá. A ver, vamos a compartir. Acá está, creo. ¿Están viendo esto? Sí, doctor, sí, sí. ¿Ven acá las causas? ¿Puede agrandarlo, doctor? No, creo que he puesto mal, ¿no? A ver, vamos a ver. Ventana. Esta debe ser. Ahora sí, ¿no? Sí, doctor. No se puede leer muy bien. Ahí está, mejor. ¿Ahí se ve? Sí, doctor, Sí, doctor. Entonces, Sí, amigos, doctor. ustedes van a ver de que yo, por ejemplo, yo trabajo en emergencia, yo soy médico de emergencia y hemos visto pues muchas causas de insuficiencia cardíaca, muchas causas, ¿ya? Por ejemplo, personas con insuficiencia. ¿De qué fallece un paciente renal terminal? O fallece por edema agudo de pulmón, ¿ya? Con falla cardíaca, o fallece por aumento del potasio. Hace una arritmia y también fallece. ¿Ya? Entonces, y de esos hemos visto, pues, por semana siquiera van 2, 3 con edema agudo de pulmón. Cuando hagan prácticas en el Hospital Nacional, van a ver. Cuando volvamos a las prácticas presenciales, vamos a ver ahí típicos casos de insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Hemos visto descompensaciones de pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, pero también pacientes con falla cardíaca aguda. Y muchos de ellos fallecen. ¿Y por qué fallecen? Porque hacen lo más grave de la falla cardíaca, que es el shock cardiogénico. O sea, si tú pasas, todavía haces edema agudo de pulmón. Ya es grave ya, pero todavía no estás en shock. Cuando ya esto se aumenta, no se trata adecuadamente, puedes acabar con shock cardiogénico. Y a veces pasas de frente a shock cardiogénico cuando a veces, por ejemplo, en infarto agudo miocardio, muchos van con infarto de miocardio masivo, cuando la descendente anterior, o sea, la DEA, se obstruye rápidamente y casi te necrosa gran parte del ventrículo izquierdo. Ese paciente empieza con mucho dolor y justamente un colega que era docente de la Católica, ya, él tuvo un infarto masivo y falleció en nuestras narices. Era tan grande. Entonces ustedes van a ver acá etiología de la insuficiencia cardíaca. Siempre ponen arriba
enfermedad isquémica, con varias formas de presentación, ¿no? Después tenemos daño tóxico. Armando Maradona hizo intoxicación, hizo falla cardíaca con cocaína. ¿Ya? Y acá en el hospital hemos tenido hasta 2 casos de intoxicados con cocaína y entraron por falla cardíaca. Hacen tanta vasoconstricción que hacen falla cardíaca. ¿Ya? Entonces, señores alumnos, hay muchas causas. Ustedes han visto en sus explicaciones, ¿no? Han puesto causas, por ejemplo, han puesto amiloidosis. O sea, cómo células pueden irse, colocarse, meterse al músculo y alterarlo. O sea, falla cardíaca puede ser producida por falla del pericardio, por el miocardio, el endocardio, los grandes vasos, o sea, cualquier elemento cardíaco que se altere puede producir un evento agudo o crónico. Entonces acá ustedes comienzan a ver pues, esteroides anabólicos, son pacientes con corazones muy grandes, ¿ya? Y a veces hacen pues, con el tiempo falla cardíaca. A veces la falla cardíaca es un proceso lento, crónico, pero, o sea, sus fenómenos de compensación, de repente puede, porque el individuo es fuerte, se van compensando y con el tiempo se van debilitando hasta que ya se hace una franca insuficiencia cardíaca. Entonces, han visto, acá se ve, ¿no? Metales pesados, acá lo explicaron ustedes, el hierro, ¿no? Pero hay gente que también hace por plomo, por cobre. No saben la cantidad de pacientes que reciben medicamentos antineoplásicos. Y los reciben en forma obligatoria. Y muchos de esos medicamentos producen miocarditis, producen daño en el miocardio. Entonces, no solamente pues, son, digamos, las antraciclinas, ¿no? Como citostático, inmunomoduladores. Usamos bastante, ahora estamos en la época de las terapias biológicas. Terapias muy caras, ya que han venido a revolucionar el cáncer y la reumatología. Pero muchos de estos pacientes hacen falla cardíaca porque hacen daño miocárdico. Muchos pacientes, por neoplasias que no tienen que ver nada con el corazón, por ejemplo, cáncer de pulmón, reciben pues radioterapia y encuentran de pasito ahí al miocardio. Y reciben full radiación. También he escuchado de parte de sus colegas de que hay por infección. La popular enfermedad de Chagas, ¿no? Producida por un protozoario, por la chirimacha, frecuente en Arequipa, produciendo una miocardiopatía dilatada. ¿Cómo esto produce? Un parásito, una enfermedad, una miocardiopatía dilatada. También hongos, también virus, el HIV. Hay personas que hacen miocardiopatía dilatada con otros virus, Coxsackie, por ejemplo. ¿Ya? Y también puede haber endocarditis bacteriana. Empeorar. Hay gente que tiene valvulopatía por X motivo. Entonces esos pacientes fácilmente pueden hacer endocarditis bacteriana. Fácilmente pueden hacer, ¿cómo se llama? Válvulas verrucosas.
por efecto de las infecciones. Acá hemos visto miocardiopatías por lupus. Ustedes cuando hagan reumatología van a ver que es frecuente el lupus, la artritis reumatoide, el Chur-Strauss. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que se meta a sus cabecitas? Que tenemos muchas causas de insuficiencia cardíaca. Que posiblemente 5 patologías dominan, ¿no? Pero se van a encontrar con pacientes con causas que digamos en menos frecuencia, pero importantes en el manejo que se va a tener. También su compañero habló sobre las situaciones hormonales, ¿no? Como por ejemplo Cushing, como por ejemplo problemas de la hormona del crecimiento, problemas de las hormonas tiroideas, paratiroideas. Lo van a ver. Ustedes van a pisar hospitales grandes. O también van a tener... ¿Por qué se estudia la fisiopatología, el entendimiento, la clínica? Porque se debe tener la capacidad de que el alumno con, digamos, con un nivel primario, me refiero a la atención primaria, o sea, nivel 1 de atención primaria. O sea, me refiero a la atención en centros de salud, en postas de salud, que muchas veces ahí todos empezamos en nuestro serum en postas alejadas. ¿Ya? Y ya ahí debemos definir y poder tener la capacidad en base a la clínica, porque poder identificar este síndrome clínico. Entonces, se viene un paciente con acromegalia, que puede haber, lo hemos visto siempre, ¿no? Pacientes con acromegalia pueden hacer falla cardíaca. Pacientes diabéticos, pacientes con síndrome metabólico. Más abajo acá vemos cómo se llama deficiencias en tiaminas. Han visto, ¿no? Como el beriberi produce una insuficiencia cardíaca de gasto alto. La sepsis. Tu corazón, 4 a 6 litros es tu gasto cardíaco. Ya, cuando estás corriendo en ejercicio, puede llegar hasta 8, 9. Pues es por el mecanismo de Frank Starling. Porque tiene la capacidad de adecuarse tu pulmón, tu corazón. Pero ¿qué pasa cuando, por X motivo, necesitas un gasto cardíaco que supere 10, 12 litros? Entras en falla cardíaca. Y eso pasa en pacientes con hipertiroidismo. Entonces, no le enfoquemos a la falla cardíaca como una situación cardíaca, de manejo de los cardiólogos. ¿Ya? La tirotoxicosis al final lo va a manejar el emergencista, el agente de emergencia. Y en verdad en los grandes hospitales quien manejan son los emergencistas. Todas las fallas cardíacas, inclusive el infarto. ¿Ya? Y ya por ese motivo, ya los cardiólogos forman parte del staff de emergencistas. Porque juntos también se ayudan, ¿no? Entonces, imagínense ahí, ¿no? Obesidad, problemas del calcio. En esta nueva fisiopatología del neurohormonal, tiene que ver mucho el estudio celular. Estoy seguro que cuando nos expliquen van a hablar bastante del calcio, cómo se altera la célula con el tiempo. Porque el calcio, que normalmente está en el sarcómero, deja, o sea, por efecto de la patología y ese ciclo vicioso reiterativo, se hace daño. Entonces, el calcio comienza a alterarse, el sodio comienza a alterarse, y eso origina que las personas con falla cardíaca tengan más tendencia a las arritmias cardíacas. ¿Ya? Y hacen muerte súbita. Y la muerte súbita, ¿a qué se le puede direccionar? A que ha tenido una alteración metabólica de electrolitos, de iones. Más abajo se ven alteraciones genéticas, por ejemplo, ¿no?
Miocardiopatía hipertrófica, está la restrictiva, distrofias musculares. Hay un montón de enfermedades neurológicas, ¿no? Conocidas como distrofias del músculo, problemas neurológicos, porque no pueden, o sea, no solamente el músculo esquelético, el músculo ¿no? de contracción de los miembros inferiores, superiores se altera, también se afecta el músculo especial, que es el del corazón. Van a ver que la hipertensión tiene un porcentaje alto en la etiología de la insuficiencia cardíaca. Ustedes también lo han enumerado ahí, problemas congénitos, las comunicaciones interauriculares, interventriculares, casi la falla de todas sus válvulas pueden producir insuficiencia cardíaca. Pericarditis constrictiva, derrame pericárdico. Nosotros hemos visto lupus en la cual se llena poco a poco el líquido. Entonces van a entender que cuando uno de los síntomas, uno de los signos es la policerositis en el lupus. En el Perú es un país todavía con alta incidencia en tuberculosis. Y hay gente que viene con derrame pericárdico tuberculoso. Entonces vamos viendo una serie de enfermedades. Hay gente con embarazo. Es tan tóxico el embarazo que hacen falla cardíaca. No soporta los fluidos, ¿no? Los aumentos de fluidos, entonces ese corazón falla. O de repente ya también tenía alguito de falla, entonces algo como esto empeora. Las taquiarritmias y las bradiarritmias. Bueno, creo que la idea es de que tengamos en mente que jugamos con un montón de causas. ¿Ya? Para relajarnos, a ver, vamos a hacer un cajú, ¿ya? A ver, que venga el primer cajú. A ver. Geraldine, ¿me escuchas? Sí, doctor. Sí. Pero no me Estoy grites, por ahí. Ya. se escuchaba también voz, creo. Ay, Voy a bajar el me volumen. te asusté. Disculpe. A ver, no, está bien, está bien. Si no, creo que estoy con el volumen muy alto yo. Ya, a ver, el cajú, para que se despierte la gente. Murillo. Doctora Murillo, Leticia Murillo. Sí, doctor, presente. A ver, ¿me puedes decir 5 causas? Vamos a ir, vamos repasando. Hemos visto que tenemos, ¿no? Muchas causas, ¿no? Mucha etiología que provoca falla cardíaca. A ver, dígame 5. Bueno, doctor, como ya hemos visto, una de las más importantes es la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria, también la obesidad, que usted había dicho también que bueno, que es como una pandemia, ¿no? ¿Qué más? Alguna cardiopatía congénita, también habló de la cocaína. 5 nomás, ya ahí queda. ¿Se dan cuenta que hay un montón de causas? A ver, Obando, no, ya le pregunté, ¿no? Carla Candia, milagros, a ver, hazme un milagro. Sí, doctor. 5 causas más. 5 causas. La diabetes, doctor, la hipertensión arterial, Ya dijo, la, pues ya, ¿qué repite? la fiebre reumática, las fístulas arteriovenosas, el Ya, taponamiento cardíaco, ya. la sarcoidosis también. Ya.
Muy bien, un montón de causas, ¿no? Ya, vamos a entrar todos, traten de entrar al Kahoot. ¿Quieren avanzar más rápido o ahí está bien? Así está bien. Señores alumnos. A ver. ¿Dónde está mi otra hojita? Prado, Coraima. Ah, no, este es el otro, ¿no? Machaca, Danica. Machaca, Danica, doctor. Sí, Danica. lo escucho. ¿Está bien que así avancemos o quieres que nos apuremos? No, está bien en la forma en la que avanza, doctor. Me pareció interesante lo que nos relataba. Pero me quedó una duda. Dígame. Usted mencionó que cuando, digamos, eh, se tenía que tratar, digamos, a una persona, digamos, en los pulmones o algo, se le daba medicamentos y estos medicamentos no afectaban, no, mejor dicho, estos medicamentos afectaban también al corazón y ya, pues se creaba, por decirlo así, dos afecciones. En ese caso, ¿qué se tendría que hacer ahí? ¿Tratar ambos o hay algún medicamento que, digamos, no dañe al miocardio? No, mira, en primer lugar, cuando yo trato una neoplasia de piel, un linfoma, una neoplasia, no se puede, grandes vasos, de pulmón, pleural, mucha de la herramienta del control oncológico es la radioterapia. ¿Ya? ¿Ustedes han visto la radioterapia que produce a la parte de afuera? Que es como una quemadura. Es como una quemadura. ¿Han visto cuando hay radioterapia a nivel abdominal? Es horrible. O sea, la gente o sea, comienza a sangrar, altera las células. ¿Ya? A veces hay quimioterapia que tiene la más moderna, digamos, te dicen para cáncer de colon, ¿ya? Para radioterapia del tumor de colon, ¿no? Y por la velocidad, por la forma de la radioterapia, ya no afecta, no es que no afecta, o sea, afecta menos la piel, pero se enfoca más en la parte interna. Pero donde llega a ese nivel del tumor, produce una inflamación de las células normales. O sea, no es que la radioterapia solo te va a matar la célula cancerosa y la célula normal se queda pues tranquila, no, también la afecta. Entonces, cualquier radioterapia que se dé en el pulmón puede afectar, por lógica, ¿no?, el corazón. Entonces, produciendo quemaduras, alteraciones. Obviamente que a veces hay radioterapias más, o sea, mejores controladas, con mejor control, ¿ya? En relación al tipo de radiación. Pero siempre hay la posibilidad de daño pulmonar, ¿ya? Eso por un lado. Hay gente que recibe quimioterapia. Entonces, tú cuando ves, por ejemplo, antibióticos. Ah, no, doctor, este antibiótico es nefrotóxico. Este antibiótico es hepatotóxico. ¿Me entiendes? Hay medicina oncológica que es cardiotóxica. Recién ahora me entiendes. Sí, doctor, entonces al Sí. final siempre, lamentablemente, para tratar, digamos, algún órgano va a ser a costa de otros órganos,
se van a dañar sin querer, por decirlo así. Es que, bueno, empezando, el daño no es en el 100%, ¿ya? Es como si yo te indico a mi casina. Doctor, es nefrotóxico, pero mucha gente no es nefrotóxico, pero se sigue dando, ¿ya? Entonces tú le das y controlas el riñón a los 5 días. Si hay evidencia de falla renal, le suspendes, porque tú quitas eso y bacán. Entonces tú cuando haces un esquema de quimioterapia, teóricamente todos tus órganos, digamos, están bien. Tu corazón está bien tu pulmón, porque, digamos, el cáncer es de ovario, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, tú le das la medicación. ¿Y qué es lo que haces? ¿Por qué le das la medicación? Porque es el tratamiento A para esa enfermedad. Entonces, cuando uno trata con la mejor medicina. Ningún medicamento no es nada tóxico. Todos son tóxicos. Todos, de alguna manera. Tú puedes tomar aspirina y haces un shock anafiláctico. Es el riesgo que se tiene. Entonces, nosotros damos, no solamente hay medicinas que son bien cardiotóxicas, pero se necesitan en pacientes con leucemias. Entonces necesitan, ¿por qué quiero controlar la leucemia? Yo en este momento no estoy viendo el corazón. Yo sé que puede producir miocardiotoxicidad, yo sé, pero quiero darle el mejor esquema terapéutico para tratar ese cáncer. Y ahí incluye, no solamente pues, el cardiotóxico, de repente hay otro nefrotóxico, hay hepatotóxico, hay de todo, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué se hace? Se hace controles pues, periódicos. ¿Ya? Entonces hay gente a veces que cuando es mucha está yendo bien el cáncer, porque le está controlando. Si le quitas, se muere por cáncer. Entonces ahí vas a ver cuánto soporta, si bajas la medicina, o empleas pues medicación de segunda línea, ya bajas ya, con el riesgo de que se le reactive el cáncer. O sea, no es fácil, pues la medicina son una serie de cosas, ¿no? No es como la matemática, 1 más 1 es 2. No, la medicina son una serie de escenarios que uno se plantea y trata de dar lo mejor, ¿no? Creo que me has entendido ya, o más te he confundido, creo. No, sí, doctor, ya comprendí mejor esa parte. Sí, gracias por Ya. su explicación. Vamos con el cajú del grupo, ¿ya? A ver, Álvarez, Fiorella, Sí, doctor. doctorita, usted me lee la primera pregunta, ¿ya? Ya. Ya. No quiere participar, doctorita. No, sí, doctor. Si quiere, no se suspende nomás porque hay bastantes personas que quieren hablar. Está bien, doctor, sí puedo. ¿Quién va a pasar las diapositivas? Ahí está, vamos. Ah, Solamente una pregunta, Valera, tampoco va a leer todo. ya. No, no me aparece, doctor. No lees. A ver, Ahora sí. Milagros. Ya. Sí puedo leer. Dice, la insuficiencia cardíaca se clasifica de acuerdo al tiempo y evolución en aguda crónica o ABCD. ABC, ¿qué es esa de la ABC? Bueno, ya. Muy bien. A ver, Adriana Mamani, la segunda pregunta. Sí, no me Adriana. aparece todavía. No, no me aparece. Ya. Es el único trastorno cardiovascular cuya prevalencia e incidencia están en aumento. Muy bien.
Arlet Vilca, Sí, doctor. hijita, la pregunta. Ya. Es una complicación de la amigdalitis estreptocócica no tratada. La fiebre reumática. Ya. O también puede producir carditis, ¿ah? En el cuadro agudo. La fiebre reumática las complicaciones tardías, ¿no? Ya, sigamos. A ver, Zaira. Fiorella Zaira. ¿Qué enfermedad produce cicatrización de las válvulas aórticas? Vendría a ser la fiebre reumática. Muy bien. Ahora vamos con otro grupo. A ver, Fernández, Choque. Doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Hola. Sí. ¿En qué enfermedad el exceso de absorción de hierro afecta la capacidad del corazón de hacer circular suficiente sangre? La hemocromatosis hereditaria, doctor. Muy bien. ¿Qué preguntas que es tan fáciles? Manuel Rosado. Sí, doctor. A ver, Torcito. Ok. La estenosis aórtica es el estrechamiento de válvula aórtica, válvula mitral, válvula aórtica. Ya. Muy bien. Ya. ¿Quién ha puesto válvula mitral? Se han equivocado. Por apresurados. Santiago Barreda. Sí, doctor. Ya, a ver. ¿En qué enfermedad se produce la inflamación del músculo cardíaco y el daño en el sistema eléctrico del corazón? Es en la miocarditis. Miocarditis. Muy bien. A ver. Enrique Rosas. Enrique. Sí, doctor. A ver. Por favor, lea, ¿ya? Un grupo que elevan el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Marca el grupo incorrecto. Insuficiencia. Asma, edad avanzada y tabaquismo. Fue la A ver. Sí, el azul, el de asma, sí. A ver, Brenda. Brenda Muñoz. Sí, doctor. ¿Qué ha pasado? Brenda, Brigitte, lea, por favor. La alteración en la propiedad elástica pasiva y alteraciones en la relajación corresponde a disfunción distólica verdadero. Verdadero. Muy bien. Creo que es todo, ¿no? Nos falta una. Falta una, ¿no? Julio Fuensalida. Ok, las causas de taponamiento cardíaco. Selecciona el grupo incorrecto. Sería pericarditis.
Valvulopatías, pericarditis virales y valvulopatías. Pericarditis viral, valvulopatías, ¿no? Muy bien. Ya. Ya. Borra. Muy bien, a ver. Ya va a ser las 11. Ya. Bueno. Fisiopatología hacemos mañana. ¿Ya? Alumnos. Está bien, doctor. Sí, está bien, doctor. Villanueva, doctora Geraldine y doctor José Rosado. Mañana continuamos, ¿ya? ¿Misma hora, doctor? A las 9, claro. ¿Ya? Mañana hacemos fisiopatología, ¿ya? Ya, doctor. ¿De acuerdo? Ya, nos vemos. Ya me cansé. Chao. Hasta mañana.